Sí, por tercera vez digo el Señor. Buenos días, familia. Dios los bendiga. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los atributos de Dios y hoy, con la gracia de Dios, estudiaremos la omnipotencia de Dios. Pero antes de que leamos el texto, vamos a estar en el libro de Job, capítulo 12. Quisiera hacer algunas aclaraciones. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? Que todo lo puede. La omnipotencia de Dios evidentemente significa que Él todo lo puede, que no hay nada que Él no pueda hacer. Sin embargo, quiero recalcar que la omnipotencia de Dios está perfectamente armonizada con todos los demás atributos que Dios tiene. La voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios están armonizados. La voluntad de Dios es la que determina que algo debe ser hecho. Es el deseo de Dios lo que Él quiere hacer. Y la sabiduría santa e infinita de Dios determina cómo va a hacer eso que Él quiere hacer. Y finalmente, con el poder infinito se garantiza que ese deseo, que eso que Él quiere hacer, se haga. No sé si me hice entender. Dios todo lo puede, pero Él no hace las cosas simplemente porque sí, sino que hay sabiduría en lo que hace, hay un propósito en lo que hace, hay un plan en lo que hace. Él no es un Dios arrogante que hace simplemente por hacer. El omnipotente, el Shaddai, como se llama en el Antiguo Testamento, para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada ni siquiera difícil. Para Él no hay frustración. Dios no se frustra como nosotros. En Él no existe la frustración. En su voluntad soberana y en su sabiduría infinita y su poder, Él todo lo puede. Todo lo bueno, por supuesto. Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, pero como lo he dicho, con armonía, con sus atributos, con su santidad, con su gracia, con su omnisciencia, con su omnipresencia. Así que las únicas cosas que Dios no puede hacer son aquellas que van en contra de sí mismo. ¿Y cuáles pueden ser? Él no puede aprobar la maldad, no puede. Él no puede mentir, Él no puede faltar a sus promesas y Él no puede tentar a nadie. Y no puede hacer eso por la sencilla razón de que no va en contra de su propia esencia, de lo que es Dios. Yo les pregunto, cuando pensamos o hablamos que Dios es todopoderoso, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Ah? ¿Cierto? Pensamos en el universo, por supuesto, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú vas a encontrar en cualquier capítulo de la Biblia su poder. Pero siempre que se dice del Dios Todopoderoso pensamos, por supuesto, en este universo que ni siquiera conocemos. Eso es lo que piensa nuestra mente. Pero Dios está en todas las cosas, aún en las más pequeñas, aún en las que no entendemos, aún en las que no conocemos. Dios está con su poder en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más inmensas. Entonces quisiera que en esta mañana, a través de su palabra, Dios nos quiere hablar acerca de su omnipotencia. Por favor, vamos al libro de Job y vamos a estar en el capítulo
12. Dice la palabra de Dios: entonces respondió Job: en verdad que ustedes son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. Pero yo también tengo inteligencia como ustedes. No soy inferior a ustedes. ¿Y quién no sabe esto? Soy motivo de burla para mis amigos. Yo, el que clamaba a Dios y Él le respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. El que está en holgura desprecia la calamidad como cosa preparada para aquellos cuyos pies resbalan. Las tiendas de los destructores prosperan y los que provocan a Dios están seguros, a quienes Dios ha dado el poder que tienen. Ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. ¿No distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida? En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Él derriba y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Él retiene las aguas y todo se seca, y las envía e inundan la tierra. En él están la fuerza y la prudencia. Suyos son el engañado y el engañador. Él hace que los consejeros anden descalzos y hace necios a los jueces. Rompe las cadenas de los reyes y ata sus cinturas con cuerda. Hace que los sacerdotes anden descalzos y derriba a los que están seguros. Priva del habla a los hombres de confianza y quita a los ancianos el discernimiento. Vierte desprecio sobre los nobles y afloja el cinto de los fuertes. Él revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Priva de inteligencia a los jefes de la gente de la tierra y los hace vagar por un desierto sin camino. Andan a tientas en tinieblas, sin luz, y los hace tambalearse como borrachos. Esta es la palabra de Dios. Padre amado, en esta mañana quiero darte gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de sumergirme en ella, de encontrarme en ella. Y ha sido mi costumbre, Señor, siempre suplicarte, rogarte, para que tú tengas compasión de todos mis hermanos y hermanas que en esta mañana han venido a este lugar. Para que seas tú, Señor, con el poder de tu Espíritu, hablando, tocando, ministrando, ensanchando tu palabra en sus corazones, Señor. Pero también es importante que tengas misericordia de mí, de mis labios, de mis pensamientos, de las palabras que salen de mi boca, Señor, y que verdaderamente puedan honrar tu nombre a través de lo que tú me has enseñado, a través de los años, de tu poder sobre mi vida, sobre mi familia, sobre el mundo entero, Señor. Así que te pido, por favor, que tu Espíritu sea en esta mañana hablando a tu pueblo. Y te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La omnipotencia de Dios. El texto que miramos esta mañana nos muestra en primer lugar el poder de Dios se manifiesta en la impiedad.
A veces pensamos en el poder de Dios en todas las cosas grandes y milagros ostentosos. Pero Dios está en la impiedad de la humanidad. En el contexto de la historia sabemos que Dios mismo considera a Job como un hombre que le dice intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está en el capítulo 1, versículo 8 de Job. Dios mismo habla de Job como un hombre intachable y entregado a él. Y a partir de ese momento, Dios permite que la desgracia, la pérdida, la tristeza, la enfermedad vengan a la vida de Job. Y con todo eso, este hombre no pierde su fe en Dios, pero como cualquier ser humano, como cualquier creyente como nosotros, tendrá luchas en el corazón y preguntas, porque no hay explicación para de repente estar en la situación en la que se encuentra Job. Job ha perdido su familia, ha perdido su esposa, ha perdido sus hijos, ha perdido sus riquezas y ahora ha perdido su salud. No le queda nada más sino la vida. El hálito de vida, el aliento de vida que Dios le ha dado. Cuando de repente usted ha llegado a una situación como estas, te has preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez ha estado así? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Qué pasó con mi entrega, con mi devoción, con mi compromiso, con mi relación contigo, Señor? Porque estamos hablando de un hombre entregado a Dios, absolutamente, aprobado por Dios. Y las situaciones son más complicadas para Job cuando los que están cercanos a él, sus amigos, sus hermanos, son los primeros en oprimir con sus opiniones. Opiniones que parecen más bien reproches, opiniones que parecen más bien acusaciones, como diciéndole, tal vez te mereces lo que te está pasando. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has estado alguna vez en esa situación? Qué bueno que no te acuerdes. Bueno, si has estado en esa situación, permítanme decirles que aún allí Dios está. Aún allí Dios está operando su poder. Aún allí Dios está operando para guardarnos, para darnos fortaleza, para darnos el soporte que necesitamos, para disponer nuestro corazón a los cambios que Él quiere ver. Aunque vemos que los incrédulos, los malvados les va bien, Dios está allí. Dios no está lejos de cada situación adversa y aparentemente absurda e injusta por la que vives, por la que tal vez estés pasando en esta mañana. A veces suele suceder que estás saliendo de algo y luego aparece otra cosa cuando ya pensaste que todo terminaba. Y comienzas a trastabillar en tu fe. Pero ¿saben? Dios está ahí. Dios estuvo con Job y Dios estará con todo aquel que ama su nombre. Él está obrando porque nada de lo que ocurre, nada, absolutamente nada, es ajeno al Señor y mucho menos para aquellos que lo amamos. La pregunta sería, ¿lo amamos? ¿En verdad? ¿Lo conocemos? Job confronta a sus amigos con la buena opinión que tienen de su propia sabiduría comparándola con la suya.
Somos buenos para llamar reproches a las reprensiones y para pensar que se burlan de nosotros cuando nos aconsejan y nos amonestan. Esa es nuestra necedad, hacer esas cosas. Pero aquí Job tenía razón para estar enojado. Y lo que pasa es que Job estaba sospechando muy ciertamente que la verdadera conducta de ellos era que despreciaban al que caía en la pobreza. No le dijeron nada cuando perdió todas las cosas, pero tenía riquezas. Pero cuando perdió las riquezas y se enfermó. Ese es el estilo del mundo. Ese es el estilo del mundo en ese entonces en el que vivimos. Hasta el hombre más recto y justo es mirado con desdén si cae en una desgracia. Pero Dios está ahí para levantarte, para animarte. La respuesta de Job es hiriente y es sarcástica, evidentemente. Y va dirigida a sus engreídos amigos que pensaban tener la razón en esos juicios que levantaban contra él. Pero Job también avala su rectitud y está consciente de que Dios le contesta, le da respuesta a sus oraciones. Y no es una falsa presunción de Job pensar así, porque Dios mismo había expresado palabras de amor para Job. Hermanos, lo que Job nos ayuda a entender es que no es cierto que los justos siempre prosperan y que los malos siempre sufren. No es cierto. Y nos recuerda que Dios permite que ladrones y malos prosperen y que vivan seguros y mejor que nosotros. Así que deberíamos pensar que Él también permite que los justos sufran. Ahora bien, no en vano el sufrimiento, no es en vano. La ironía entre el bienestar de los injustos y el sufrimiento de los creyentes es que es el mismo poder de Dios el que está obrando en ambos. Los injustos se olvidan que todo lo que tienen, que toda su prosperidad proviene absolutamente de Dios. Entonces, lo que debemos aprender aquí es que el sufrimiento, por absurdo o injusto, debe producir en nosotros un entendimiento más claro de quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Miren, Job no renunció a Dios en todo su discurso de 42 capítulos. Job no renunció a Dios, pero tuvo que renunciar a su comprensión previa de Dios. Necesitamos ver a Dios de manera diferente. Necesitamos saber que el omnipotente, que todo lo puede, está con nosotros sin importar las circunstancias. Lo absurdo y lo injusto en nuestras vidas tiene propósito, hermanos. Tiene un plan que para cada quien es diferente, porque Dios conoce nuestro corazón. Y sin embargo, al final, el propósito es el mismo, que conozcamos verdaderamente al Dios que seguimos. Que no empequeñezcamos a Dios. Que el hecho de que sea un Dios personal no quiere decir que sea menos que nosotros. Que su amor tan grande y maravilloso no le quita su poder. Dios es fuerte, grande y temible, dice el profeta. El mismo Job acepta. En el capítulo 42, versículos 1 al 6,
después de haber contendido con Dios y con sus amigos. Miren lo que dice Job, capítulo 42, versículos 1 al 6, dice: respondió Job al Señor y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Miren lo que dice: por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Verso 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué dice el versículo 6? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre justo que Dios avalaba, ahora después de lo que ha vivido, dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Solo cuando el propósito de Dios se cumplió en el corazón de Job, él fue nuevamente prosperado. Solamente cuando Job entendió que Dios es el omnipotente y que Él estaba detrás de toda su vida, y reconocer que no era su espiritualidad, que era buena, que no eran sus oraciones, sus holocaustos todos los días, sino era el poder de Dios en su vida. Cuando él entendió que Dios es el omnipotente, fue prosperado nuevamente. Después del verso 7, el 42, pueden leer eso. Ahora quiero decir algo: la prosperidad en sí no es que todo sea devuelto. Escúcheme por favor. La prosperidad de Él no es que todo fue devuelto, ni para nosotros tampoco. La prosperidad es la maravillosa comprensión de quién es Dios. Que Dios es todopoderoso. Que Dios está detrás de nuestra vida en todo tiempo y en todo momento. Esa es la verdadera prosperidad. Así que Dios manifiesta su poder aún en la impiedad. En segundo lugar, el poder de Dios se manifiesta en la vida de todo ser viviente. Versos 7 al 8. El poder de Dios se manifiesta en la vida de todo ser viviente. Job convoca a todos los elementos de la naturaleza que ustedes miran ahí: animales, aves, plantas, peces, como una ilustración del poder de Dios sobre todos los seres vivientes. Y por supuesto, en el versículo 10 también pone al hombre, que en su mano está la vida de todo ser viviente. ¿Y qué dice? El aliento de todo ser humano. Es como si Él estuviera diciendo: si quieren conocer el poder de Dios, la sabiduría y la voluntad de Dios, acudan a entender que todo ser viviente está puesto por la mano de Dios, por el poder de Dios. El verso 10 dice que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento, la vida de todo ser humano. Cuando miramos el trasfondo de nuestra corrupción y falta de entendimiento de lo que significa Dios, deberíamos regresarnos un poco al Génesis para mirar algo que sucedió allá, en donde pretendimos quitarle el poder a Dios. Cuando Dios les dice a Adán y Eva la prohibición de comer del árbol del fruto del bien y del mal, es decir, de la ciencia del bien y del mal,
Lo que les estaba diciendo es que si lo hacían de ahí en adelante iban a ser capaces de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y esa fue la peor decisión que tomó. Porque el ser humano no puede. El ser humano se hizo autorreferente. El ser humano quiso reconstruir el mundo que Dios le dio, como si ese poder que lo trajo a la vida no existiera. Y así es como hemos vivido hasta el día de hoy. Como si el poder de Dios no existiera, como si no fuera el aliento de vida que nos trae aquí del poder de Dios. Y por eso su ego y su mala conciencia nos ha puesto en la brecha de tener hoy que descubrir a través de nuestra vida y todas nuestras circunstancias lo que Dios es realmente. ¿En quién creemos? ¿En dónde está puesta nuestra fe y nuestra esperanza? ¿En el poder de Dios? ¿O en lo que nosotros sabemos y podemos hacer? ¿De qué manera nos rendimos y aceptamos su poder? Porque eso fue lo que Job hizo. Rendirse y aceptar el poder de Dios sobre su vida. Yo te pregunto, ¿por qué estás aquí hoy? Cristo, que siempre me contesta. ¿Por qué están aquí hoy? ¿Por qué abrieron los ojos esta mañana? ¿Por qué tuvieron la fuerza para levantarse? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. No más con eso. Nos podemos ir a casa. Nos levantamos esta mañana, abrimos nuestros ojos esta mañana por el poder de Dios. Y entonces todo lo demás es poder de Dios. A veces pensamos en el poder de Dios, en las cosas grandísimas, inmensas y milagros, en las cosas que Él podría haber hecho y no en las que Él está haciendo todos los días de nuestra vida, como esa de poder levantarnos hoy, de poder abrir nuestros ojos hoy. Algunos conocen este testimonio porque lo he dicho en alguna otra ocasión, pero creo que es muy oportuno decirlo hoy. El Dios Todopoderoso podía utilizar su poder para levantar a mi esposa de su silla de ruedas. ¿Puede? Claro que puede. Él puede conectar su cuerpo. Pero ese mismo poder que Él no usó para eso, lo ha utilizado para darnos sabiduría y fortaleza para poder permanecer juntos. Él nos ha dado el poder para soportar la tristeza y las limitaciones que esas cosas implican. Él nos ha dado el poder para glorificar su nombre a través de los años. Es el poder de Dios el que nos sostiene. El que nos libra de la tentación. Entonces, a veces nos concentramos demasiado, y obviamente que tuve muchos años pensando en que Dios podía hacer eso, y que eso iba a ser mejor. Pero todo lo que Dios ha hecho es mejor. A veces nos concentramos demasiado en las cosas que Dios podría hacer con su poder, y no en las que Él está haciendo en este momento en su vida. ¿Puede ver? ¿Puede ver lo que Dios está haciendo? Él le permitió a Job que pensara que era merecedor de muchas cosas por su entrega y devoción. Pero cuando tú lees el libro, puedes inquirir y aprender que él entendió que el poder para soportar la tristeza por la pérdida de su esposa, de sus hijos, de sus riquezas, se lo dio Dios.
que el poder para vivir la angustia en esos momentos se lo dio Dios, que el poder para permanecer en Dios se lo dio Dios, que el poder para estar firme en la enfermedad y poder coger ese tiesto y rascarse en su enfermedad se lo dio Dios. Y por eso él al final termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque él reconoce que todo lo que ha sucedido está bajo el poder, la soberanía y la sabiduría de Dios. Y todo lo que te pasa y todo lo que te está sucediendo está bajo el poder, la soberanía y la sabiduría de Dios. Y sí, quiere respuestas. Y sí, quiere cambios. Y sí, quiere que seamos transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero está bajo el poder de Dios. En tercer lugar, el poder de Dios opera en todas las cosas. Versos 13 al 25, dice el versículo 13: en Él están la sabiduría y el poder. Con Dios, la sabiduría y el poder habitan. No es que de pronto Él se la encuentra en un tiempo, no es que el tiempo y la experiencia le agregan la perfección a Dios. Él tiene sus atributos desde siempre y por siempre, y como lo decía el pastor Diego hace 8 días, es inmutable, su poder tampoco cambia. ¿Recuerdan cuando salió poder de Jesús al sanar la mujer del flujo de sangre? ¿Recuerdan? No es que salió poder y entonces Dios perdió un poquitico de poder. No, el poder de Dios permanece desde la eternidad y por la eternidad. Su poder es inmutable como Él mismo. Lo que nos plantea Job en este texto hoy es que la sabiduría, el poder y la soberanía de Dios está inmerso en todos los asuntos de los hijos de los hombres. En todos los asuntos de los hijos de los hombres, de los creyentes, eso sí, conforme al consejo de su voluntad. Por eso nadie puede resistir. Y Job nos da varios ejemplos del poder de Dios en los hijos de los hombres. Miren, por favor. Él mostró el poder de Dios sobre las cosas materiales. ¿Qué dice el verso 14? Él derriba, y cuando Él derriba no se puede reedificar. Solo Él puede crear, solo Él puede destruir, solo Él. Nada puede ser aniquilado, sino por el poder que lo creó. El hombre no crea nada, el hombre transforma lo que ya está. Por acciones químicas transforma la materia, pero el hombre no puede aniquilar lo que está hecho. Ningún poder, ninguna habilidad del hombre, solo Dios, solo Dios. Mostró el poder de Dios sobre los hombres, mismo verso, aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Mostró el poder de Dios sobre las mentes, miren lo que dice: suyo es el engañado y el engañador. ¿Cómo debes actuar con tu engañador? Si él es de Dios. Mostró el poder de Dios sobre los sabios. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y necios a los jueces. Mostró el poder de Dios sobre los gobernantes. Él rompe las cadenas de los tiranos. Él lleva despojados a los príncipes. Mostró el poder de Dios sobre los elocuentes, priva
del habla a los que dicen verdad. Mostró el poder de Dios sobre las tinieblas, revela los misterios de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. ¿Han visto cuántas cosas han salido a la luz hoy en todas partes del mundo? ¿Han visto? Ha salido a la luz la corrupción, la mentira, la degeneración del hombre, la mundanalidad de los poderosos. ¿Han visto? Pero no es solamente para ellos que las cosas ocultas salen a la luz. También en nuestra vida. Es la misión del poder de Dios, del fuego de su Espíritu, mostrarnos nuestras cosas ocultas para ser sanados y limpiados. ¿Qué era lo oculto de Job? Que él creía que su espiritualidad, su entrega, sus holocaustos, su amor por Dios era lo que lo sostenía. Y Dios le mostró que no, que siempre es Dios. Siempre es Dios. No deberíamos presumir de nuestra santidad y devoción, sino más bien vivir en el temor del Señor, hermanos. No deberíamos presumir de nuestra santidad y devoción, sino vivir siempre, todos los días, en el temor de Dios, para que nos cuide de que no caigamos, de que no faltemos, de que no le abandonemos, de que no enloquezcamos. Mostró el poder de Dios sobre las naciones. Él engrandece las naciones y las destruye. Hoy, como lo decía ahora Byron, vivimos situaciones políticas, sociales, religiosas y familiares difíciles, casi desastrosas en este siglo, pero creemos en un Dios todopoderoso. El omnipotente Dios en el que creemos es el dueño de todo esto. Él obrará, Él operará en consecuencia en todo lo que sucede. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra. Él tiene la habilidad para quitar nuestro entendimiento y hacernos andar por desiertos, por soledad, sin rumbo. Eso es fácil para Dios. Dice el verso 25, andan en tinieblas, andan a tientas en tinieblas sin luz, y los hace tambalearse como borrachos. Y yo creo, hermanos, solamente es mi opinión, hermanos y amigos, que en realidad Job se estaba describiendo a sí mismo como ese hombre prominente sin entendimiento. Estaba hablando de él. Estaba reconociendo su inhabilidad. Estaba caminando a tientas en tinieblas hasta que se encontró con el poder de Dios. Hermanos, Dios teniendo todo el poder y la sabiduría, sabe cómo usar hasta aquellos que son necios y malos. También los usa para su plan, para su gloria, para su honra, para el bien de la iglesia, para el bien de los creyentes. De lo contrario, habiendo tan poca sabiduría y tan poca honestidad en el mundo, todo esto sería una ruina. Y a pesar de lo mal, no es una ruina, porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Hermanos y amigos, amados, pero el poder más grande, el poder más formidable que Dios usó a nuestro favor fue en nuestra redención. Y quiero llevarlos al libro de Isaías. En Job 12:9 dice
que todo está en la mano del Señor y que en su mano está la vida de todo ser viviente. El versículo 1 de Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y lo que dice ahí del brazo del Señor es el poder de Dios, el poder de Dios. ¿En dónde fue revelado? Miren lo que sigue diciendo, algunos versos que quiero compartir. Fue, verso 2, verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Se necesita ser poderoso para ser varón de dolores, ¿saben? Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y ¿qué dice? Y cargó con nuestros dolores. Por favor, escuchen esos verbos: y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y miren lo que dice el versículo 5. Pero Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. ¿Qué dice? Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, hermanas, se necesita poder para recibir la ira de Dios. El brazo de Dios fue puesto en Jesús por causa nuestra. Pensamos en nuestros pecados para ver que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El verso sigue diciendo: y por sus heridas hemos sido sanados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Que cayera sobre Él la ira de Dios, la ira del Padre, el Dios grande, fuerte y temible, lento para la ira, grande en misericordia, puso su ira en Jesús. Puso su poder en Jesús. Así que se necesitaba un hombre poderoso para resistir el castigo que éramos merecedores. Se necesitó poder de Dios. Fue oprimido y afligido, dice el verso 7, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Hermanos, a nuestro Creador le fue más costosa la redención que la creación. En la creación, Él dijo y fue hecho. Él habló y las cosas se hicieron. Pero en la redención tuvo que emplear su brazo poderoso. En la creación, en perfecta armonía, el Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Pero en la redención tuvieron que sufrir la separación. Eso es poder. Y ese sería suficiente poder para amarle. Y ese sería suficiente poder para creerle y para confiar en Él. Nadie más podría haber hecho semejante cosa como la que Jesús hizo. Quiero terminar con algunas consideraciones que podemos aplicar en nuestras vidas. Bien hacemos en confiar en el Santo de Dios. Bien hacemos en confiar en Dios
nos hace bien a nosotros como creyentes comprender la omnipotencia de Dios. Él es digno de toda confianza, sin importar lo que estés viviendo. Porque el poder de Dios es ilimitado. Si no fuera así, podríamos desesperarnos. Pero cuando vemos su omnipotencia y vemos lo que hemos visto hoy, hermanos, viéndole vestido de omnipotencia, ninguna oración es demasiado difícil para que Él no pueda contestar, hermanos. Ninguna necesidad que tengamos es demasiado grande para que Él no pueda suplirla. Ninguna pasión es demasiado violenta para que Él pueda ayudarnos a dominarla. Ninguna tentación es demasiado fuerte para impedir que nos libre de ella, que nos impida pecar. Ninguna aflicción es demasiado profunda como para que Él no la pueda aliviar. Porque Él es el Dios omnipotente. En todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. El salmista dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y dice el apóstol, y con esto termino, hermanos: a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado, en esta mañana te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Y yo te ruego, Señor, que conforme tu soberana y preciosa voluntad y tu poder sobre cada uno de nosotros, ayúdanos en esto que vivimos, cada uno individualmente, en familia, con nuestros hijos, como iglesia. Oh Señor, que tú eres el Dios omnipotente y tú harás. Ayúdanos a ser sabios para entender cómo lo harás. Ayúdanos a ser sabios para aceptar lo que harás. Ayúdanos, Señor, para aceptar como Job su poder siempre. Que detrás de nuestra vida, de nuestro aliento de vida, de nuestras cosas, de nuestro diario vivir, está presente el poder de Dios. Ayúdanos a considerar a tu Hijo Jesucristo, que poderoso recibió el poder de ti, Señor. Tuvo el poder para resistir cuánta transgresión y pecado del ser humano fue puesto en Él. Él que era verdadera y que es verdaderamente santo, santo, santo. Por favor, Señor, haz lo que tengas que hacer en nosotros, haz lo que tengas que hacer en la iglesia y que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.